Conocer el contexto nos ayuda a conocer la Gran Comisión. Triunfo 96.9 FM presenta Hablemos en Contexto con el pastor Jonathan García. Bendiciones a toda la radio audiencia de Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien, y también saludos a toda la familia que nos escucha a través de Triunfo 96.9 en Facebook y en todas las plataformas digitales, como en la aplicación. Estás en esta mañana, como todos los jueves a las 9 de la mañana, en Hablemos en Contexto, desde aquí, desde San Juan, Puerto Rico, y para nosotros siempre es un gozo poder conectarnos con ustedes. Quiero igual, como siempre, agradecer, ¿verdad?, a la audiencia que nos escribe por Facebook, que nos contacta a través de las diferentes plataformas. Gracias por siempre estar pendiente a este programa de Hablemos en Contexto. Y en esta mañana, como siempre, vamos a tocar un tema que es importante, no solamente, ¿verdad?, desde la perspectiva teológica, sino desde la perspectiva práctica en la iglesia local. Todos los jueves nosotros entramos en conversación con nuestros hermanos y hermanas a través de Facebook, a través de Live y a través de textos que también recibo en medio del programa. Queremos hablar un poco sobre la importancia de las nuevas generaciones, y en esta mañana me acompaña mi esposa, la pastora Melanie Quiñones, que está aquí y va a estar hablando con nosotros de un tema que estuvimos trabajando en Avance. Y quiero agradecer también a todos nuestros hermanos y hermanas que a través de diferentes delegaciones de más de 40 países del mundo se dieron cita y aumentamos en un 50% la audiencia y los registrados en Avance, con un total de más de 1.500 personas registradas, mucho más allá de las noches. Pero queremos darle seguimiento a este tema sobre las nuevas generaciones en la iglesia local. Sin embargo, quiero aclarar que cuando hablamos de las nuevas generaciones no estamos olvidando a las generaciones presentes o las pasadas o las que nos antecedieron, sino que es un tema que busca cómo nosotros podemos reflexionar, empezar a pensar y a crear modelos y programas que puedan atender las nuevas generaciones, porque tenemos una responsabilidad en traspasar o en transmitir la fe a las nuevas generaciones. Pastora, bienvenida al programa en esta mañana. Saludos, Dios les bendiga a todos, y es un privilegio poder estar aquí nuevamente hablando acerca de este tema de las nuevas generaciones. Quiero agradecer a todos, ¿verdad?, los que estuvieron a cargo de la programación de Avance, por darme la oportunidad de poder trabajar este tema tan importante, y aprovechar para agradecer también de parte de los líderes que estuvieron en esta conferencia. Estaba muy agradecidos de que se le haya dado un espacio para hablar del Ministerio de la Niñez, y ellos desean un poco más también acerca de eso, así que paso la voz y quiero saludar, ¿verdad?, a todos los que estuvieron allí. Pero, como bien dices, vamos a hablar acerca de las nuevas generaciones sin olvidar las que ya están en la iglesia. Sin embargo, es bien importante que nosotros podamos comprender hacia dónde se dirige nuestro ministerio de niños. Y debemos conocer con exactitud qué generación o qué estamos atendiendo. Porque, ¿verdad?, si atendemos sin conocer, pues no estamos siendo intencionales con lo que hacemos. Melanie, una de las cosas importantes es que para que continúes con lo que estás mencionando, es que cuando nosotros hablamos del Ministerio de la Niñez, no solamente estamos haciendo énfasis en los niños pequeñitos, sino en los niños pequeños, en los preadolescentes y en los próximos que vienen, que son los teens o adolescentes. Y es importante que nosotros entendamos que atender las nuevas generaciones no es una responsabilidad solamente de las 4 mujeres que a lo mejor están atendiendo a los niños dentro de la iglesia local, sino que también tenemos que atenderla desde la perspectiva pastoral, que tiene que haber un proceso de reflexión, un proceso teológico que tenemos o que necesitamos hacer teología para comenzar a pensar en cuán importante es atender estas generaciones. Claro, cuando hablamos de las nuevas generaciones también es importante comprender, y fue un tema que se habló mucho en Avance también, y es que debemos hablar de las familias. Y comprender, como dice Dennis Peters de Pioneers, que las familias son el centro de la misión de Dios. Y partiendo desde ahí, pues entonces vamos a tener una mayor comprensión, o vamos a poder hacer una mayor reflexión teológica acerca de hacia dónde vamos y por qué vamos. Así que partiendo de que las familias son el centro, pues es bien importante que nosotros podamos conocer a quién ministramos o hacia dónde vamos. Y en este caso, la generación que estamos
a la que vamos a atender o la que todos los ministerios de niños y preadolescentes están trabajando en nuestras iglesias es la generación alfa, que son todos los que han nacido del 2010 en adelante. ¿Y qué tiene esta generación? Pues es una nueva ventana que podemos trabajar como los nativos 100% digitales. ¿Qué significa eso? Los nativos 100% digitales son aquellos que nacieron en la era totalmente digital. Por ejemplo, tú y yo nacimos entre la transición de lo que era digital y era análogo. Por eso, pues, los relojes, entre otras cosas que sí podemos decir, pero ya todos los nacidos del 2010 en adelante son 100% digitales. Por ejemplo, para que vayan conociendo un poco más acerca de esto, el creador de Apple, Steve Jobs. Steve Jobs, en el 2010 fue lanzada la primera iPad. Que no es casualidad que fuera juntamente con la nueva generación 100% digital. Y entonces, ¿qué tiene que ver el uso de la tecnología, que fue parte de lo que se estuvo hablando en Avance, con estas nuevas generaciones? Excelente. ¿Y cómo las atendemos? ¿Cómo podemos hacer ministerio a través de ellos? Algo que podemos destacar, Melanie, es en el sentido de que Steve Jobs, igual yo me imagino que otras compañías que son comerciales, son intencionales en el proceso de atender las nuevas generaciones. Por ejemplo, yo recuerdo que yo tuve el primer iPad, porque yo estaba en busca de una computadora, pero entendía, el primer iPad era súper gordito, pero dejó de funcionar porque las aplicaciones ya no se actualizaban, ya el iPad no se actualizaba y teníamos que buscar otro. Pero para que puedan entender la importancia de nosotros como pastores y como líderes de niños, como líderes de los equipos de nuevas generaciones, preadolescentes, adolescentes, tenemos que también, esta palabra tiene que estar en el centro de la mesa, intencionalidad. ¿Cómo nosotros atendemos de manera intencional las nuevas generaciones? Una de las características de esta generación es que ellos ven el mundo totalmente 100% a través de una pantalla, ya sea de los teléfonos, ya sea de las iPads. Y cuando hablamos de esto, yo estaba dando el ejemplo en Avance de que yo le puedo dar a Isabela, una niña de nuestra iglesia de 2 años, 2 años. Yo le puedo dar el teléfono y ella va a hacer muchos selfies. Puedes buscar en todos los teléfonos de la iglesia y hay un selfie de Isabela. Puedes buscar a cualquier niño de la iglesia, le vamos a dar una iPad y ellos van a saber ir a YouTube y buscar lo que quieren. Pues por eso es que nosotros también como líderes debemos comprender que esta generación la debemos alcanzar y nosotros debemos prepararnos para poder captar la atención de ellos y ser intencionales dentro de lo que vamos a hacer. ¿Cuál clave tenemos que nosotros, parte de las claves que debemos tener? Alcanzarlos a ellos a través de las pantallas, sin duda. A través de, aunque nos cueste, de aplicaciones, utilizar aplicaciones, ya sea TikTok, entre otras, buscar la manera de poder integrar esas aplicaciones. Correcto. Y también a través de experiencias diversas, donde podamos incluir todo lo que son los movimientos, las inteligencias múltiples y pues todas estas cosas. Y algo que yo creo que también tenemos que resaltar es el hecho de que tenemos que aprender a abordar estas generaciones de una manera distinta. Claro. Nosotros no demonizamos la radio, nosotros no demonizamos el televisor, porque hemos entendido que para poder alcanzar a aquella generación utilizamos radio. Claro. Antes de eso utilizamos periódicos, luego de la radio utilizamos la televisión, y en medio de todo este mundo ya todo se ha diversificado, lo que es radio, televisión, todo se está moviendo a aplicaciones, a redes sociales, pero ahora también estamos apuntando hacia la inteligencia artificial, todo lo que es YouTube, todo lo que, ¿verdad? Cómo se va el mundo de una manera distinta. Antes, para tú escuchar un locutor tenías que ir a la radio, ahora puedes ir a un podcast. No necesariamente tenemos que ir a la radio, que yo creo que es una herramienta única, extraordinaria y especial, pero también tenemos la oportunidad de que, o tenemos la responsabilidad de abordar la generación sin decir, ay, es que esto es lo que siempre está metido en el celular, ay, es que esta gente lo que siempre está ahí. No, yo creo que tenemos que aprender a abordarles de manera distinta, y uno de los ejemplos que yo creo que nosotros tenemos que mirar es que Jesús,
aunque abordaba todas las clases, niños, la niñez, las mujeres, la gente del barrio, los oprimidos, la gente pobre, los ricos. Jesús abordaba a todo el mundo, pero los abordaba de una manera distinta. Aunque utilizaba parábolas, utilizaba temas distintos. Claro. El medio era las parábolas, claro, pero era consistente en lo que aquella gente entendía. Y yo creo que es importante que nosotros dejemos un poquito de demonizar o de empecemos un proceso donde nos sentemos a evaluar si realmente estamos entendiéndoles para nosotros poder trabajar con ellos. No, claro, es muy importante que, ¿verdad?, todos los que estén ministrando a la niñez en la iglesia, y no solamente el que ministre, sino nosotros como pastores, dentro de la pastoral, es muy importante que nosotros podamos comprender las formas en que ellos van realmente a tener esta enseñanza bíblica, de este aprendizaje, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Y hay algo que yo pienso en particular, que necesitamos profundizar, tanto los líderes, ¿verdad?, de niños como pastores, profundizar en la palabra mientras dominamos las redes sociales. Porque podemos ser profundos en la palabra de Dios, pero si no dominamos las redes sociales, pues entonces va a haber un desbalance para nosotros poder alcanzar la ventana 100% nativa digital. Y es por eso que nosotros debemos forzarnos un poquito más y conocer a través de las aplicaciones. ¿Por qué yo digo esto? En Avance yo di el ejemplo. Yo soy terapista educativa y dentro de mi trabajo buscando a una niña en primer grado, una de sus compañeras estaba en el salón y le estaba diciendo a la maestra que quería hacer un TikTok de algo en específico que estaban hablando en la clase. Y la maestra dijo, yo no sé usar TikTok, pero entonces, ¿cómo nosotros, que trabajamos con la niñez, pues vamos a saber utilizar los recursos y los medios que ellos tienen para poderlos alcanzar? Recordando que nosotros somos el puente para que ellos puedan conocer a Jesús a través de la palabra. En la presentación que compartiste en Avance, yo estoy utilizando este tema porque ustedes saben que en el programa de Hablemos en Contexto estamos tratando de nosotros fomentar el proceso de contextualización, entendiendo que contextualizar no implica perder valores, que contextualizar no implica perder doctrinalmente, que una cosa no quita la otra. Pero en tu presentación, en unas letras en rojas que creo que son muy importantes destacar aquí en la conversación, es que escribiste, hay que llegar a ellos sin duda por las pantallas. Pero quiero que miremos la otra cara de esa moneda, cómo los planes de las tinieblas utilizan las pantallas. Ellos intencionalmente, y mire hermano, yo no quiero espiritualizarlo todo, ¿verdad? El que me conoce sabe que no camino por ese sendero, pero nosotros tenemos que entender que hay un mundo espiritual, que hay un plan antagónico y que ellos sí saben utilizar las pantallas para alcanzarlo. Tú puedes entrar a cualquier empresa de muñecos animados y de programas de niños y adolescentes y te vas a dar cuenta que ellos están utilizando las pantallas para adoctrinar, para trabajar, para imponer ideologías y culturas. Y nosotros necesitamos entender que no podemos poner o seguir poniendo excusas para no utilizar las pantallas, porque el mundo ha de ganar ventaja en el proceso. Y miren, mis hermanos y hermanas, algo que yo digo mucho en la iglesia como pastor: tus hijos alguien los va a discipular. Tú decides si es la iglesia y tú, o es el mundo. Totalmente. Alguien los va a discipular. Y de algo o de alguien ellos van a ser discípulos. Los niños y las niñas, los adolescentes, van a ser discípulos de algo o de alguien. Pero a nosotros nos toca hoy determinar a quién van a seguir la niñez y los adolescentes de nuestras iglesias locales. Como tú mencionas, hay veces que la iglesia estamos como los monitos, que no lo veo, no lo escucho, no digo nada. Y estar así no significa que no esté ocurriendo. Correcto. Y definitivamente, si hablamos con muchas madres o padres de niños, te van a decir lo que tú acabaste de repetir en cuanto a la programación de niños, que, ¿verdad?, que todo lo que se presenta
las ideologías que se presentan a través de los muñequitos. Y que eso esté ocurriendo no significa que nosotros, ¿verdad?, como iglesia no pasa nada. Por el contrario, nosotros debemos también asumir una responsabilidad y tomar lugar en esos mismos terrenos como iglesia, esos mismos programas. Dentro de las conversaciones que tuvimos en Avance, los mismos líderes de niños y madres que estaban allí presentes me decían que a quien más cómodo se le hizo en medio de la pandemia conectarse a la iglesia fue a la niñez. Claro. Porque para ellos es totalmente natural estar a través de YouTube, a través de redes sociales conectados. Así que nosotros como iglesia, yo creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que trabajar. Es un reto, porque necesitamos tiempo, necesitamos prepararnos, necesitamos finanzas para poder lanzarnos a través de diferentes redes sociales, pero es algo muy importante que debemos trabajar. Ellos tienen unas características importantes y es que son visuales. ¿Qué implica eso? Tú que trabajas con la niñez de la iglesia, ¿verdad?, como directora de ese ministerio, pero también a nivel secular como maestra y terapista educativa, ¿qué implica esta idea de que son visuales? ¿Qué implica eso? ¿Y qué reto y promesa tenemos en ellos? Claro. Primero que el aprendizaje. El aprendizaje es totalmente a través de todos nuestros movimientos del cuerpo, a través de todo lo que podamos hacer, podamos tocar, podamos escuchar, podamos crear. Eso es parte del aprendizaje. ¿Qué significa que son visuales? Pues lo mismo que hemos estado hablando durante la mañana de hoy, que es a través de hechos reales y de las pantallas. Para ellos esto es su vida. Si hablamos de otra cosa, si yo le presento quizás una imagen que sea abstracta, ellos no van a conectar con la conversación. Así que es bien importante que nosotros podamos hacer cosas concretas que ellos puedan entender de lo que estamos hablando. También en tu presentación allá hablaste un poco sobre el tema de que son bastante independientes, individualistas, y les cuesta vivir en comunidad. Y yo creo que uno de los retos que nosotros tenemos como pastores es comenzar a contrarrestar este individualismo que está en todo. Señor, bendíceme a mí, está en la adoración, a veces está en la liturgia, a veces está en nuestra teología, en nuestra cosmovisión, cómo vemos el mundo, en cómo vemos también a Dios y cómo Dios debe operar. Y yo quisiera que hablemos un poco más sobre esto, cómo nosotros trabajamos ese asunto, porque no quiero solamente que el programa hoy se vea desde la perspectiva de criticar lo que no estamos haciendo, sino cómo podemos abordar esto. Y miren, pastores y líderes, la responsabilidad de que haya niños, niñas y adolescentes en la iglesia es de nosotros. Y tenemos que responsabilizarnos entre padres, madres, familias, y estoy hablando de padres, madres y familias porque hay niños y niñas que los crían sus abuelos o sus tías, y esa es la realidad de nuestra sociedad. Y como pastores y pastoras, como líderes a lo mejor de un ministerio y ministerios informales laicos, por llamarlos de alguna manera, tenemos una responsabilidad de atender. ¿Qué implica esto de que son independientes y son individualistas? Pero ¿cómo nosotros abordamos esto para crear un sentido comunitario en ellos? Yo creo que las iglesias pentecostales hemos roto bastante con esto de que son niños independientes, individualistas, porque siempre buscamos estar en comunidad. Y eso es algo que es muy peculiar de la iglesia pentecostal, ¿verdad? Y del trabajo en la niñez. Que es muy importante que ellos puedan, nosotros como iglesia, no solamente agruparlos en un espacio los domingos o agruparlos en un espacio de determinado tiempo, sino que aparte de que ellos puedan compartir como comunidad, como niños, también ellos puedan sentir que son parte de la comunidad eclesial. Que eso es muy diferente. A veces pensamos que incluir a un niño en la programación, que cante un devocional, que haga algo, que ore o que lea la Biblia, significa que ya es parte de la comunidad eclesial. Y es más allá que eso. O sea, va más allá. Ser parte de la comunidad eclesial o que sean parte, como te dije al inicio, de la misión de Dios, es entender que ellos también pueden evangelizar. Es entender que ellos también a su espacio y tiempo también pueden hacer misiones. Es entender que ellos son parte de la misión de la iglesia, que no es lo mismo parte del programa de la iglesia. Son dos cosas diferentes. Y dentro de eso dije o mencioné en Avance que el desafío que tiene la iglesia son niños
que se congregan pero que no son discípulos. Un niño que se congrega es aquel niño que simplemente llega a la iglesia, asiste a la iglesia, es parte del programa, pero no sigue a Jesús. Y el reto que nosotros tenemos como líderes y como pastores es tener pequeños discípulos en nuestras iglesias, que vayan porque quieren más de Jesús. Y eso es hacerlos parte de la misión de la iglesia, no del programa de la iglesia. Así que es importante diferenciar el proceso de involucrarlos en el programa, de involucrarlos en la misión. Cómo ellos aprenden de Jesús para compartir a Jesús. Conocemos a Jesús y compartimos a Jesús. Somos y hacemos discípulos. Una de las experiencias yo creo que nosotros hemos tenido lindas en la iglesia es poder mostrarles a la niñez que con un dulce, con un regalito, con algo que puedan hacer, con limpiar algo, con recoger algo, dentro de sus comunidades escolares y hasta de sus comunidades de vivienda, pueden establecer el reino de Dios. Claro. Y tenemos testimonios dentro de la iglesia de niños y niñas que le dicen a sus papás, en tal fiesta tienes que ir, yo me voy a vestir de Noé, o me voy a vestir de Jonás, o me voy a vestir de, ¿verdad? You name it, cualquier personaje bíblico. Ahora en verano tuvimos a Emma también en un viaje misionero. Y esto es uno de los testimonios. Hay un Emma tiene 4 años. Emma tiene 4 años y su papá tiene que ir a la escuela y convertirse en un maestro de Biblia para los niños de su escuela. Así que hay un impacto, claro, hay un resultado. Lo importante es que no nos desesperemos y que entremos también en un proceso de que hay cosas que hemos hecho mal, claro, pero tenemos la oportunidad de redimirnos, de redimir lo que hemos hecho mal para reenfocar, reorganizar, replantear, redefinir hacia dónde estamos y hacia dónde vamos con las nuevas generaciones. Algo que puedo mencionar que nos ayuda también a romper con el individualismo, ¿verdad? Y sacarlos de que sean solamente los niños de la iglesia, sino que sean parte de la iglesia, se mencionó en Avance y nosotros pues como iglesia local en Rivieras lo practicamos y que agradezco a José Alexis Gilianis y a todo el Ministerio de los Niños. Y es que estamos pendientes cuando cumplen años, conocemos sus nombres, conocemos lo que les gusta. ¿Por qué? Porque mientras más conozcamos al niño, más cerca lo vamos a tener. Y mientras más conozcamos a ese niño, él quiere parecerse más a nosotros. Así que yo creo que es muy importante que nosotros podamos conocer a nuestros niños para que entonces ellos se puedan sentir parte importante de la comunidad. No, y planteaste algo importante y es el hecho de que tenemos que practicar o hacerlo intencionalmente, claro, convertirnos en modelos para estos niños y niñas. ¿Estamos pensando sobre eso o solamente queremos ser el modelo de los jóvenes adultos de la iglesia o de los adultos de la iglesia? ¿O estamos pensando en ministerio solamente en los adultos que podemos congregar para parecernos a X agrupación, levantando las manos, con la ropa crema o clarita, ¿verdad? Y no estoy diciendo que está mal o que está bien, sino que tenemos que repensar cuál es el enfoque. Si es imitar modelos o crear modelos prácticos, claro, contextuales, locales, que garanticen que el proceso de discipulado funcione para la gente que tenemos presente. Nosotros no podemos solamente pensar en lo que vamos a poner en las redes sociales para que la gente nos vea y nos admire, sino que tenemos una niñez allí presente, que está en nuestras escuelas bíblicas, que está en nuestros servicios, que nos saluda todos los domingos, que está en espera de que el pastor lo salude. Yo tengo niños que si no los saludo, me pasan por el lado y me dan. ¿Verdad? Me dan en la mano, me dan en el brazo, saludos, Milena, me gritan, te amamos, ¿verdad? Si no los saludo, me dicen, tú no me saludaste. Sí. Así que esperan que los pastores y que los líderes de la iglesia sean un modelo para ellos y están esperando esa comunicación, o deberíamos ser. Eso es así. Ahí algo que planteaste también de The True Source, que me gustaría que hables un poquito de eso, que lo plantees. En unos minutos vamos a ir a una pausa, pero yo quiero que nos quedemos con esto sobre la mesa para nosotros poder atender este tema tan importante. Porque es un gran desafío el que tengamos discípulos y no niños que se congregan, porque si tenemos niños que se congregan, dicen las estadísticas, que en el 2050 la mayoría de la generación alfa y zeta, son nuestros niños preadolescentes y adolescentes, se consideren no religiosos. En el 2050 se espera que 2 generaciones se consideren no religiosas y que Estados Unidos se considere una nación no religiosa en 25 años. Correcto. Entonces, nosotros a veces, hablando de esto que tú estás mencionando, de TrueSource.org,
a veces hablamos de Europa y nos pensamos que a nosotros no nos va a pasar eso. Estamos ahí. Pero, pastora, antes de continuar, vamos a ir a una pausa rápido, no te desconectes porque volvemos aquí a Triunfo 96.9 en Hablemos en Contexto. Dios les bendiga, mi gente. Estamos aquí nuevamente en Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. Estás en tu programa Hablemos en Contexto. Soy el pastor Jonathan y me acompaña también la pastora Melanie, mi esposa. Y estamos hoy hablando de un tema que a mí me interesa muchísimo, al que le hemos dedicado un poquito de tiempo, especialmente más mi esposa. El tema de las nuevas generaciones en la iglesia local. Y como en todos los temas, nosotros no queremos ser, ¿verdad?, efímeros, o queremos, ¿verdad?, poner ese tema en tierra, ponerle zapatos, ponerle a caminar, es decir, que los temas tengan unos conceptos y unas cuestiones más concretas para nosotros poder abordarlos y atenderlos. Aquí en Hablemos en Contexto no solamente hablamos de la teología que está allá arriba, ¿verdad?, en el cielo, no, sino que estamos utilizando el lente de la iglesia local para hacer teología práctica, teología pastoral, esa perspectiva reflexiva. Y antes de ir a la pausa, estuvimos hablando, ¿verdad?, ya que estamos hablando de las nuevas generaciones, estuvimos hablando de ¿qué puede pasar en el 2050 si la iglesia no atiende las nuevas generaciones, especialmente en los Estados Unidos? Pues se espera que las dos generaciones, alfa, las últimas dos generaciones, alfa y zeta, se consideren no religiosos. Y hubo algo que me llamó la atención, y es que ahora, hace recientemente 2 años, 3 años, académicamente en las universidades teológicas están comenzando a tener conversaciones acerca de la niñez por esta misma estadística que acabamos de lanzar. Y entonces está tornando una importancia hacia lo que hace tiempo debió haber sido importante. ¿Por qué? Porque el marco teológico bíblico de Jesús nos muestra que la niñez es parte esencial del reino de los cielos. Y dentro de estas conversaciones teológicas estaba el profesor George Barna, que él es parte de una de las universidades teológicas en Arizona, y expresó lo siguiente: toda mi carrera estuve enfocado en lo que no era correcto. Me enfoqué en el discipulado para adultos, en la cultura de la iglesia, en el discipulado pastoral. Sin embargo, descubrí que lo estaba haciendo mal. Debí enfocarme en la niñez. Si queremos una transformación global para el reino de los cielos, entonces deberíamos enfocarnos en servir a la niñez. Y concluyó: por el resto de mi vida me enfocaré en la niñez. Y yo sé que es un tema un poco complicado, porque, y ya lo hemos mencionado aquí en otras ocasiones, porque la niñez ni diezma ni ofrenda. Y entonces a los niños no ser parte de los que puedan ofrecer algo económico a la iglesia, pues se le ve como un gasto. Pero qué bueno es saber y comprender que la niñez es parte esencial del reino de Dios y que no gastamos, sino que invertimos en ellos. Así que partiendo desde ahí y volviendo a retomar en lo que te estaba mencionando ahorita, de que no tengamos niños que se congreguen, sino niños que sean discípulos, pues ¿cómo nosotros vamos a mostrarles a Jesús? ¿Cómo nosotros vamos a mostrarles la importancia de lo que es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros vamos a mostrarles la importancia de que Cristo vuelve por cada uno de nosotros, de que Cristo nos puede sanar, de que Cristo nos puede libertar? Y es ahí donde nosotros tenemos el reto, que como te mencioné ahorita, no solamente debemos ser unos buenos teólogos o maestros para nuestros niños, sino que también debemos conocer los retos que ellos tienen para nosotros poder alcanzarlos a ellos. Y sin duda, yo creo que en este tiempo, y es algo que he mencionado también en otros lugares, es el hecho de que se está predicando un evangelio falso. El evangelio sin la iglesia local. Padres que no asisten a la iglesia local están modelando un evangelio, escuche bien esto, falso. Porque el evangelio bíblico y el evangelio de Jesús, el evangelio de Pablo, el evangelio de Timoteo, el evangelio de Santiago, tiene unas implicaciones directas hacia la iglesia local. Y su hijo y su hija van a necesitar de que el padre esté en el proceso de discipulado, pero que la iglesia se convierta en ese cómplice del proceso de discipulado cuando estamos en el proceso de abordarles. Y pareciese que los eslabones se están quebrando dentro de nuestras iglesias y no nos damos cuenta que el Señor también nos hace un llamado.
no para ignorar estas pequeñas personas que vienen a la iglesia que pareciese que no entienden. Ellos están entendiendo todo. Ellos están comprendiendo todo, están viendo, a veces tú los ves pegados al celular, pero están escuchando todo, están viendo todo lo que está ocurriendo, están viendo cómo los pastores nos comportamos con ellos, cómo modelamos a Jesús, cómo son nuestras predicaciones, nuestro culto, hay una atención hacia ellos. O sea, ese proceso de estar comprometidos con la iglesia local tiene que ir más allá de solamente del culto del domingo o del espectáculo que ofrecemos en el altar de la iglesia para los asistentes o el Facebook Live. Mira, cuando tú dices, ¿verdad?, que ellos están pendientes a todo, parece no estarlo, pero lo están. Es muy importante que nosotros podamos comprender que es parte del multitasking, del aprendizaje, y que nosotros quizás no estamos acostumbrados, por lo menos quizás otras generaciones, pero por lo menos yo puedo estar utilizando el teléfono o la tablet y escuchando y anotando lo que tú estás hablando, porque es parte, ¿verdad?, de lo que estamos ahora, como bien hablamos del contexto en el que vivimos. Sin embargo, para mí es bien importante que nosotros podamos comprender que la niñez, dentro de los retos que tenemos niños que también son neurodiversos. Y dentro de esta neurodiversidad, también tenemos que hacer espacios porque ellos son parte de esta nueva generación y son espacios, la iglesia debe ser un espacio seguro para alcanzar estos niños. Nosotros tenemos parte del Ministerio de Niños, hay uno en específico que la mamá me estaba hablando que él no canta, que él se le hace difícil poderlo hacer en su escuela, pero en la iglesia canta con mucha alegría, en la iglesia canta con mucho gozo. No había practicado la canción, pero pudo hacer un devocional completo. Y que dentro de todo lo que nosotros hacemos como iglesia podemos ofrecer a un Jesús que es real en sus vidas. Por eso es la importancia de tener niños que sean discípulos. El reto que tú me estás hablando de los padres, y ese eslabón quebrado, ¿verdad?, que existe ahora mismo en la iglesia, es un reto que tenemos como iglesia. Y dentro de las estadísticas, este libro que estoy utilizando aquí habla de las estadísticas de los latinos en la iglesia. Así que es una estadística muy de nosotros. Y ellos, se les preguntó que sobre quién está la responsabilidad de la formación espiritual. Los líderes de ministerios latinos, ellos quedaron en un acuerdo en que el 75.4% es una alianza entre padres e iglesias. Y entre solamente los padres que asisten a la iglesia, ellos también concordaron en que un 63.9% se trata de una alianza. Así que nosotros debemos comprender, y la iglesia tiene un reto en este tiempo, de que no solamente vamos a ministrar a los niños, sino que también necesitamos tener talleres para alcanzar a los padres. Correcto. Y me gusta mucho porque hay casi un acuerdo, aunque el porciento varía, muy poco. Es muy poco. Y tenemos una responsabilidad de que, oye, estamos viendo las estadísticas, hay gente profesional, científicamente presentando estadísticas reales sobre hacia dónde va la iglesia. Y es importante que nosotros entendamos que el Señor nos envía, ¿verdad?, como esto del Shema dentro de la Biblia, de escuchen para que practiquen, oigan, ¿verdad?, en Deuteronomio, oigan mi voz, oh pueblo de Israel, pero oigan para que hagan, para que multipliquen esto, para que la ley del Señor esté de día y de noche en su boca, en su mente, en su corazón. Tenemos una responsabilidad de buscar todas las herramientas necesarias para nosotros poder atender las nuevas generaciones. Pastores y pastoras que me escuchan, no podemos dejar para mañana Totalmente lo que es nuestra responsabilidad presente, porque mañana se va a convertir en un problema, en algo que no vamos a poder solucionar con canciones de David o de Goliat. Tenemos que ser intencionales en el proceso de discipular las nuevas generaciones. Cuando decimos intencionales, te voy a explicar cuál es la importancia de ser intencionales. Cuando hacemos programas por hacerlos,
vamos a padecer del síndrome de la tetera vacía. Ujú. También vamos a tener padres con el mismo síndrome, el síndrome de la tetera. Y es este síndrome donde tenemos una tetera que no tiene nada que llenar a otras tazas porque estamos vacíos como líderes y como padres. Y por eso es bien importante que nosotros podamos estar llenos del Espíritu de Dios y que nosotros como líderes y como pastores también tengamos el enfoque, la intención verdadera de mantener al ministerio de niños llenos, ¿verdad? Que puedan vivir una intimidad con Dios, que puedan estar llenos del Espíritu de Dios para que ellos también puedan mantener a los padres llenos. Ujú. Porque si tenemos líderes y padres que estén vacíos por, ¿verdad? Consecuencia, vamos a tener niños que se congregan, pero no discípulos. Así que para mí es muy importante que si nosotros queremos niños que estén llenos de Dios, necesitamos unos padres que también lo estén. No, sin duda. Y hay un texto que tú utilizaste, Proverbios 22:6, que dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. O sea, tenemos una responsabilidad porque si nosotros estamos esperando que la niñez sea adulta para enseñarle los valores cristianos y nuestra fe, transmitir la fe Ya cristiana, fallamos. tenemos un problema. Porque el adulto ya creó su mentalidad, el niño, cuando es niño, creo que... A los 6 años establecen sus cimientos morales. Y entonces, ¿cómo vamos a esperar a que sea adolescente si ya cuando Son sea adolescente va a ser un problema? son estadísticas que la iglesia no conoce, pero el mundo secular sí. Correcto. Y por eso es que entonces la mayor influencia de las ideologías que se están trayendo no están no están interesadas en captar a los adultos, a los jóvenes, están interesadas en captar a nuestra niñez porque ahí, como dice la frase, para lo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Así que es importante que los cimientos sean establecidos en la palabra de Dios y que nosotros como pastores y como ministerio de niños en nuestras iglesias tengamos eso en mente. No estamos llamados a tener un Hollywood, no estamos llamados a tener que los podamos entretener. Entretener no es lo mismo que discipulado. Entretener no es lo mismo que enseñar la palabra de Dios. Así que es muy importante que nosotros podamos tirar esa línea y poder diferenciar entre que los niños sean parte de la programación de la iglesia a que sean parte de la misión de la iglesia. No, y ese desafío de discipularlos ahora, que hasta los 6 años la niñez establece sus valores modales a nivel cerebral, a nivel de su mente, si nosotros trabajamos con la niñez enseñándoles y discipulándoles, no vamos a tener las luchas que tenemos. Van a ser menos marchas, menos problemas, menos programas para corrección, porque fuimos intencionales en el discipulado. Y Jesús tenía mucha intencionalidad con la niñez. Dejen los niños venir a mí y no se lo impidáis. La pregunta, líderes que me escuchan, ¿estaremos nosotros impidiendo que nuestros niños conozcan al Cristo de la Biblia, al Cristo viviente, al resucitado? ¿Estamos impidiendo que conozcan al Dios cercano, al Dios alfarero, al Dios maestro, al Dios que nos acompaña? Ese Dios que nosotros hemos conocido de una manera cercana, que ha atendido nuestros problemas. Es el mismo Dios que quiere atender, no es un Dios distinto. No es un diosito, es el Dios todopoderoso que atiende a Moisés. No es un Espíritu Santito que trabaja con ellos, sino que es el mismo Espíritu Santo que obra en nosotros, obra en ellos también. Y hubo algo en particular que yo le hablé a los líderes de niños allá en Avance, y es que si nosotros como pastores y como líderes del ministerio de niños nunca hemos escuchado la voz de Dios ministrarnos a través de un niño, debemos reevaluar nuestro trabajo con la niña. Porque Dios habla a través de los niños. Dios sana, Dios abraza, Dios está interesado en esta generación, así que todo lo que hace el Espíritu Santo en nosotros también lo hace a través de la niñez. Y yo creo que eso es algo muy importante que nosotros necesitamos comprender. ¿Qué necesitan nuestras iglesias para trabajar con la niñez de manera intencional y no solo de manera programática? Necesitan conocer su identidad en Cristo. El discipulado está relacionado a la identidad. Cambiar la identidad que el mundo quiere que adoptemos, o que, ¿verdad?, que nos quieren presentar las mismas redes sociales. Nosotros tenemos ese reto de cambiar lo que el mundo está ofreciendo a la realidad, a llevarlos a la identidad en Cristo y que ellos puedan conocer a Jesús a través de todo lo que se hace.
Sí, hay algo que también, ¿qué alternativas tenemos? ¿Qué pasos podemos dar para que nuestra iglesia sea modelo en ese sentido? Para que nuestras iglesias locales comiencen a priorizar. ¿Qué pasos, qué cosas tú recomiendas en esos procesos? Primero que nada, entender que Dios nos habla a través de la niña. Ujú. Eso es fundamental. Entender que el mismo Espíritu Santo que trabaja y que obra en nosotros es el mismo Espíritu de Dios que lo hacen ellos, pero también que todo lo que nosotros hacemos como iglesia, ellos lo pueden hacer. Ujú. Evangelizar, ellos pueden hacer misiones, ellos pueden hacer lo mismo que nosotros hacemos. De hecho, aquí yo llegué a presentar algo en Avance, y es que Jesucristo siempre es y debe ser el centro de todo. Ujú. Y al mismo tiempo que ellos pueden conocer a Jesucristo, ellos pueden compartir a Jesús con otros, con sus pares. Al mismo tiempo que están compartiendo a Jesús, a ese mismo tiempo ellos oran. Igual que tú y yo, hablamos con Dios. A ellos nosotros tenemos que enseñarles y guiarles, no solamente a que ellos puedan hablar con Dios, sino también a que ellos puedan escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Cómo ellos pueden discernir la palabra. Y que ellos también sean de los que van y predican a todo tiempo. Emma, ejemplo, 4 años, en su Head Start, ella habla de Jesús. Su papá, como tú dijiste, tiene que ir vestido de algo y hablarle de Jesús a otros niños de 4 años. Emma ha sido la niña que más niños ha llevado a nuestra iglesia. Ujú. Emma no es un adulto. Si yo me pongo a ver, ella ha sido la persona que más visitas ha llevado a Riviera, es una niña de 4 años. Ujú. Entonces, como nosotros podemos comprender y darle ese mismo espacio cuando les hablamos de Jesús, modelamos a Jesús en todo lo que hacemos a través de nuestros hechos, a través de lo que somos, a través de la atención que le damos y la importancia, ellos van a ver un Jesús interesado. Y Ellos van a querer seguir a Jesús. Eso es una de las cosas que quería plantear. El tema de la Gran Comisión no es un tema solamente que es para ir a China o ir a... No. Y yo soy alguien que practica, que fomenta las misiones globales, enfocarnos en las áreas no alcanzadas. Soy un predicador y un maestro sobre ese tema. Me encanta hacerlo. Sin embargo, también la Gran Comisión implica enseñar que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Yes. No solamente para los jóvenes, no solamente para los adultos, no solamente para los hombres y mujeres de la iglesia, sino que tenemos una responsabilidad de transmitir esto a nuestros niños y a nuestras niñas en la iglesia. Nosotros, el reto que tenemos es comprender que no necesitamos vestirnos de algún personaje para que los niños ¿verdad? puedan comprender la palabra, y a veces lo llevamos tan bajo que, no, es que me he visto de payasita, me he visto de esto y alcanzo a los niños. No, es nosotros tener una profundidad bíblica y que nosotros podamos mostrarles a ellos. Un ejemplo pequeño para ya cerrar. Cuando tuvimos, hace un año atrás, tuvimos el lavatorio de pies en Semana Santa. Ujú. Nosotros dentro del lavatorio de pies, antes se les explicó a los niños qué íbamos a hacer. Una de ellas dijo, pero ¿por qué me van a lavar los pies a mí si yo me acabo de bañar? Y entonces en ese espacio yo le hablé acerca de la importancia de lo que es el lavatorio de pies. Le dije, pero tienes una tarea, vas a ir con tus abuelos, vas a ir con tus papás y les vas a pedir que te expliquen y que ustedes estudien en la casa este texto bíblico, porque como dijimos, es una alianza entre la iglesia y los padres. Luego, al próximo domingo, ella me dijo, ya entendí lo que significa el lavatorio de pies. Yo también quiero ser parte de los que les lavan los pies a Jesús, o los de que Jesús me lave los pies a mí. Y es ahí donde nosotros tenemos como iglesia esta intención. No lo hacemos por hacerlo, no lo hacemos por la foto, lo hacemos porque queremos niños que se acerquen a Jesús al mismo tiempo que los adultos nos acercamos a Jesús. Y es importante que nosotros, hoy como pastores, pastoras, líderes de ministerio, hagamos los cambios necesarios. Tenemos que romper paradigmas. No, lo que pasa es que siempre se ha hecho así. Sí, hermano, pero si continuamos con el siempre se ha hecho así, vamos a tener un problema profundo, difícil de arreglar dentro de nuestras iglesias locales. No es convertirnos en iglesias atractivas. Es convertirnos en iglesias bíblicas, que se enfoquen y que nosotros tengamos y entendamos la responsabilidad de poder atender a la niñez como Jesús les atendería. Definitivamente. Si Jesús fuera el pastor de la iglesia, o si Jesús fuera el líder de niños, de la niñez de la iglesia, ¿cómo atendería
los niños y las niñas de la iglesia? ¿Cómo atendería a los preadolescentes? Si Jesús se sentara con nosotros en la mesa a evaluar nuestras prioridades, ¿qué diría de ellas? ¿Qué comentarios tendría? El Padre hablaría como habló de Jesús de nosotros. Estos son mis hijos amados, en los que yo tengo complacencia. Estos son mis hijos los que se acuerdan de mi gran comisión. Y yo creo que necesitamos líderes comprometidos con discipular nuevas generaciones. No necesitamos gente y líderes que den grandes ideas. Necesitamos líderes que ejecuten lo que la Biblia requiere. Entonces, generalmente estamos acostumbrados a reuniones donde se den muchas ideas. La pregunta es cómo nosotros planteamos estas ideas que se plantean, lo llevamos a lo concreto. ¿Cómo creamos un modelo de 1, 2, 3, 4, 5 pasos? Este es el primer paso, este es el segundo paso. Tenemos que empezar a planificar inteligentemente, intencionalmente, con el fin de discipular la niñez como prioridad de la iglesia. Hay un texto bíblico, antes de cerrar, que quiero compartir, que es Marcos 9:37. Dice, el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino que a aquel al que me envió. Cuando nosotros recibimos a la niñez, o sea, si yo quiero recibir a Jesús con bombos y platillos, ¿verdad? En el buen puertorriqueño, pues entonces yo tengo que recibir a los niños de tal forma. Porque si no, entonces no estamos recibiendo a Jesús de la manera correcta. Así que yo creo que esa es esa lista que tú estabas mencionando. Comprender que si queremos recibir a Jesús, queremos recibir al que envió, al Padre, tenemos que recibir y hacer prioridad a la niñez de la iglesia. Y eso significa finanzas. Vamos a invertir mucho en la niñez, más de lo que quizás se puede invertir en cualquier otro ministerio. Finanzas, profundidad bíblica e intimidad con Dios, porque esa es la base de todas las cosas. Y ser modelos que ellos quieran seguir, que ellos puedan ver a Jesús claramente en cada uno de nosotros. A veces nosotros pensamos que Dios se compararía con un sacerdote, con un levita, con un evangelista internacional, con un super pastor de una mega iglesia, con un super líder de algún ministerio, con una agencia misionera, con el nombre de X o Y denominación. Pero Lo hace con niños. Jesús se compara con la niña. De hecho, en la Biblia hay más de 5.000 referencias acerca de la niñez, a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Algo importante hay ahí. Y Jesús intencionalmente dice, el que reciba a un niño me recibe a mí. Pero eso de la misma manera, la otra cara de la moneda está estableciendo que el que no lo hace, no recibe a Jesús. Jesús no se está comparando con una persona importantísima, grande, famosa, con una persona llena de poder, sino con una persona pequeña, vulnerable, y Él establece, de esta manera yo quiero que me reciban a mí. Yo creo que hoy nosotros necesitamos dominar las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, las aplicaciones. Y nuestros niños, cada vez que yo veo un iPad de un niño o niña de la iglesia, están en YouTube. O sea, YouTube Son las Kids, nuevas nanas. ¿verdad? Y, oye, no estoy haciendo una crítica de que si es bueno o es malo. Yo tengo mi opinión personal. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad de entender que ahí están. Y como están ahí, nosotros vamos a tener que atender a la niñez de la misma manera donde ellos están. Porque el infierno está enfocado en atenderlo. Pero nosotros tenemos también una responsabilidad de dominar las redes sociales, de dominar las nuevas tecnologías, de dominar las nuevas plataformas. Y modelarle y Jesús. ¿Cómo vamos a utilizar esas herramientas? Porque ese no es el fin. Vamos a dominar eso, pero el fin es ser una iglesia modelo que intencionalmente, valga la redundancia, modele y sea reflejo de quién es Jesús. No vamos a enseñar a las niñez de la iglesia a obedecer lo que Jesús mandó si nosotros no lo obedecemos. Imposible. No vamos a enseñar a la iglesia a obedecer la palabra no o puede a haber vivir, esta ¿verdad? dicotomía. Y yo creo que es un problema que a veces tenemos dentro de nuestras iglesias porque hemos convertido a la iglesia en una comunidad que produce cultos, que produce eventos. Pero la realidad es que Jesús nos mandó a ser y a hacer discípulos. El que es discípulos, hace discípulos. El que hace discípulos es un discípulo. Es correcto. Así que tenemos esta responsabilidad
y necesitamos entender que estos nativos 100% digitales están caminando por nuestras iglesias con su iPad, con sus celulares, con su X, con su Facebook. Casi ninguno de ellos usa Facebook, usan más Instagram y TikTok, ¿verdad? No, es como Facebook que la red ninguno, social. Facebook es para los millennials, Sí, ellos te lo para dicen nosotros así los mismo. millennials, los Sí. viejos. Y en esa instancia nos toca Nos toca. trabajarlo. Así que queremos darle gracias a todos los que se conectaron hoy aquí en Hablemos en Contexto. Gracias, pastora, por acompañarnos y hablar de este tema tan importante. Queremos también dejarles saber que nos pueden seguir a través de las redes sociales, específicamente nuestra iglesia local, donde pastoreamos aquí en San Juan, Puerto Rico, Iglesia Rivieras de Cupey. Puedes encontrar también a Rivieras Youth a través de Instagram, a través de Facebook, a través del YouTube. Todos nuestros sermones están siendo subidos la misma semana que se predican para poder ser, ¿verdad?, tener un impacto en la vida de la gente. Nuestros servicios se dan miércoles, tenemos variedad de servicios los miércoles a las 7:15. Al último viernes de cada mes tenemos los live groups, la reunión de ministerios que se reúnen, puede ser en el templo, en otros lugares. Tiene que estar pendiente a nuestras redes sociales. Y los domingos nuestra escuela bíblica a las 10 de la mañana y a las 11 nuestro servicio de celebración. Así que puedes encontrarme también, ¿verdad?, en las redes sociales a mí como Jonathan García Rodríguez, en todas las redes sociales, Jonathan García Rodríguez, y la agencia misionera que dirigimos, Aliento a las Naciones o AMA. Gracias por estar aquí en Hablemos en Contexto. Hemos presentado Hablemos en Contexto con el pastor Jonathan García.